por YouTube. Esta es la noche en la cual nos reunimos para poder hacer una pequeña reflexión y la mayor parte es la oración, ¿no? Entonces, pues vamos a pedirle al Señor que Él sea el maestro, porque no hay más maestro, más pastor que Dios mismo. Amén. A través de su Hijo, y esperando en Él que así nos pueda administrar el mismo con su Espíritu. Vamos a orar y pedirle a Dios mismo. Señor, tú donde estás y en la manera también, Señor, en que te acercas, te rogamos que estés con nosotros en nuestro corazón, hablándonos de una manera, Señor, que tu voz podamos escuchar y que nuestra alma, Señor, se pueda regocijar al saber, Señor, que respondes y atiendes nuestras súplicas, como también, Señor, estás en cada problema o en cada preocupación, Señor, ignorando con tu consejo. Gracias, Señor, por esta noche, en nombre de Cristo. Amén. 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 Pues estamos hablando, se está desarrollando un estudio de Romanos, y esta carta la han estado haciendo los otros hermanos también, y hay versículos ya señalados por los cuales los hermanos que están aquí presentes se tienen que preparar y hacer alguna reflexión sobre ello. A mí me toca sobre el versículo 6 hasta el versículo 11 en sí. Son estos versículos que están señalados para poder hacer una reflexión. Para ello, siempre me baso en esquemas, me gusta bastante hacer los esquemas, porque me facilita a mí la manera de poder comprender, ¿no? Y a eso pues he traído una hoja para que podáis ver en este esquema, ¿no? De qué trata el versículo 6 del capítulo 6 de Romanos al versículo 11. Para poder comprender estos versículos vamos a hacernos la pregunta, y en sí eso es lo que corresponde también en cuanto a la palabra, es la historia del plan de Dios. Eso es lo que trata, escrita en la Biblia, la historia del plan de Dios. En sí, para poder comprender en esta historia, habría que tratar de dar respuesta cómo se entra al pueblo de Dios, cómo se entra al reino de Dios. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos en su reino, en su terreno, en su pensamiento? Y es que al inicio de Génesis nos habla sobre esa construcción del reino. ¿Os acordáis, no? En Adán, en Eva, en todo ello, desde un inicio, así fue. Pero también sabéis que Adán pecó, y entonces hubo una ruptura por la cual ya no entraron al reino de Dios todas las personas sucesivamente. Pues esa es la cuestión. ¿Cómo podemos entrar al pueblo de Dios? ¿Cómo podemos ser parte del reino de Dios? Y esta es una pregunta por aquí que la tengo marcada al inicio. ¿Ven? Esa es la pregunta, la justicia de Dios. O sea, entrar al pueblo de Dios, entrar al reino de Dios. Y la respuesta sería en estas dos. Comencemos primero en la primera, en este primer esquema que hay. En ese primer esquema dice, podíamos entrar al pueblo de Dios, al reino de Dios, a la justicia, es decir, no las ganamos nosotros entrando a esa justicia, a ese pueblo de Dios. En primera instancia, podríamos responder, según los versículos que estamos aquí, porque no los merecemos antes de Adán, que fue el primero que introdujo el pecado. Leemos en capítulo 5, en el versículo 12, ahí nos da la respuesta a lo que estoy diciendo aquí, o mejor dicho, constata lo que estoy diciendo aquí. Porque dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, que sería este Adán, ¿no? Y por medio del pecado, la muerte. Entonces, si respondemos, ¿cómo podemos entrar al pueblo de Dios? Podemos decir que no los merecemos
antes que Adán. Es imposible, ¿no? ¿Cómo vamos a entrar al pueblo de Dios si Adán mismo estaba allí como primero? ¿No los merecemos? ¿Tenemos que entrar? Pues no. Podríamos decir también otra pregunta. ¿Entramos al pueblo de Dios? ¿Somos parte del reino de Dios por nuestro esfuerzo a la obediencia en la ley desde el tiempo de Moisés? Vemos en el capítulo 5, siempre de Romanos, el versículo 14 aquí. Y podemos leer y dice así de esta manera. Sin embargo, dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Es decir, podemos entrar porque queremos, porque no los merecemos, porque una y otra manera hacemos todo lo posible por obediencia a la ley escrita desde Moisés. Hay más de 500 leyes, no solamente son las de Éxodo allí. Si las del Éxodo ya no la cumplimos, mirad las 500 tantas leyes. Imposible, ¿no? Entonces, ¿por qué nos merecemos antes de Adán? Porque quizás podríamos hacer todo lo conveniente y obediente desde que apareció la ley, con todas las leyes. Es imposible. ¿Cómo podemos entrar al pueblo de Dios? Sucede, como lo dice también el texto, entonces como no lo merecemos, como no obedecemos, como en sí no podemos ganarnos, ¿qué pasó? Pues el pecado es el que vino y se hizo un imperio del pecado. Aquí estamos, ¿no? El imperio del pecado. Y aquí una flechita, hay un imperio ya del pecado. Entonces, ¿qué pasó? Pues nos lo dice aquí, todos pecaron, en ese versículo 5:12, ¿no? Muy famoso. Todos pecaban. Es decir, cualquier acción, cualquier actitud contraria a la voluntad de Dios y de las normas reveladas por Dios mismo, todos hemos entrado a quebrarlas. ¿No es cierto? ¿O hay algún santo aquí? ¿O hubo un santo en la historia del pueblo de Dios? No existe. No lo podemos nosotros merecer, ni por Adán, ni por Moisés, ni porque después de los Moisés había hombres de los cuales quizás hicieron algún esfuerzo. Ninguno de ellos, por la historia del plan de Dios, no nos merecemos entrar al pueblo de Dios, ser parte del reino de Dios. Y nosotros también nos podemos preguntar aquí, ¿no? Hacer lo que podamos hacer, quizás de una manera moral, por la que nosotros mismos pensamos que es algo bueno, es merecedor para que pudiéramos estar dentro del reino de Dios. Pues no, ninguna cuestión, todo está relacionado porque todos practicamos en sí cosas contrarias a la voluntad de Dios. El pecado se puede resumir de esta siguiente manera. Lo que significa es no hacer la voluntad de Dios. Pecado significa esto, a un modo general. No hacemos la voluntad de Dios. Y todos entramos a ello, de cabeza, ¿no es cierto? Porque todos no podemos hacer algo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues el pecado, en esta parte, el pecado entonces nos separó de Dios. Esa es nuestra realidad, esa es la realidad de este pequeño inicio, desde Adán, del que nos habla la historia. Todos nos separamos de Dios. Todos. Entonces, como nos separamos de Dios, como vino un imperio, como nos hundió a la muerte, en sí ya no tenemos entrada a esa justicia de Dios al pueblo de Dios. Ahora, hay otra pregunta. Si tú recibes esa justicia de Dios, entonces hay cabida. Y mirad, esa justicia de Dios, ¿cómo realiza Dios mismo? ¿Cómo planifica Dios mismo para que entremos a su pueblo de Dios, a su reino de Dios? ¿Qué es lo que ha promovido? ¿Qué es lo que ha generado
sin duda alguna lo sabemos Juan 3:16, ¿no? De tal manera, dice, sí, su amor ha sido la iniciativa principal de la cual ésta ha generado y ha enviado a su Hijo Jesucristo. Entonces su Hijo Jesucristo ha sido el promotor del amor de Dios para que viniese al encuentro con el hombre, porque ya que no los merecíamos o no los pudiésemos ganar, de ninguna manera había. Así que el amor de Dios es el que envió a su Hijo Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo en sí? Y nos los dice en Romanos, el capítulo 5, versículo 18. Estamos en este capítulo. Y hasta incluso el versículo ahí, ¿no? Dice así, Romanos 5, 18. En la segunda parte, ¿no? Voy a leer la primera hasta la segunda, y la segunda es la parte más sustancial. Y dice, así, pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, eso es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Así también dice, por un acto de justicia, una representación del cual el Hijo de Dios realizó para que hubiese una entrada al pueblo de Dios, para que se haga justicia, la justicia de Dios. Y esto entonces dice que resultó la justificación de vida para todos los hombres. Este acto entonces nos dio una entrada, hubo un vuelco de aquello que no se podía entonces por el acto. Su obediencia en sí, por el amor que había generado, Jesucristo obedeció, ¿no? Y entró entonces en el versículo 19 que nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En sí serán constituidos salvos. Por uno vino la muerte, por el pecado de uno vino la muerte, y por otro vino en la obediencia a poder ser salvos. Ese acto de justicia entonces de Cristo, hubo un cambio y nos dice que nos unió a Dios. Mirad esta diferencia que hay, ¿no? El imperio del pecado te unió a la muerte, pero ese acto de justicia de Jesucristo, la obediencia, te unió a Dios para vivir. Es caso diferente. No hay comparación alguna. Una es una cosa y otra es otra cosa. Y eso nos vuelve a repetir Romanos 5, el versículo 15. Nosotros vemos Romanos 5, el versículo 5, y dice así, ¿no? Yo tengo otra versión, pero seguramente pues, en la versión de Reina Valera lo matiza esta diferencia. ¿Me lo pueden leer ahí en el versículo 15? ¿Adelante? Sí. Pero con el don no sucede como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos más. No, estoy leyendo mal. Sí. Vuelvo a leer. Pero con el don no sucede como por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bien. Esta no es Reina Valera, creo. Sí, es Reina Valera, sí. O es del 60 y tanto. De tanto no. Hay otra versión que dice, hay una comparación, y más que esta comparación, no se puede comparar. Es la versión, la palabra, que lo matiza de una manera distinta, pero hace esa matización, esa separación. Dice, pero, podemos decir, ¿no? Hay una diferencia entre la dádiva y la transgresión. Eso. En estos dos
aquí lo podemos separar. Hay una diferencia entre la dádiva de una parte que está aquí y la transgresión, o sea, los pecados. Hay una diferencia entre todos los pecados como el regalo del favor que nos hace, que podríamos decir. Entonces la cuestión está aquí. Por obediencia de un acto de Jesucristo, porque Él murió, porque Él resucitó. Por eso, por la dádiva de Él, por el don de Él, por la justicia de Dios, entonces entramos al pueblo de Dios, al reino de Dios. Y aquí está una cuestión muy interesante, ¿no? Esto lo recibimos nosotros, a veces decimos, no, recibe al Señor, ¿no? Recibe al Señor. En realidad deberías aceptar, no recibir, sino aceptar ese regalo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hecho histórico, ¿no? Aceptamos ese hecho histórico, aceptamos que Jesucristo ha pagado, ha muerto, ha resucitado, es la justicia de Dios, aceptamos ese hecho, debería ser esa justicia. Si aceptamos ese acto de justicia, entonces gozamos del regalo de Dios, de la entrada de Dios, ¿no? A su reino de Él. Y así tan fácil es, pero tan difícil para las personas, ¿no? Aceptamos aquello. Hasta el momento lo hemos escuchado, lo sabemos, lo conocemos, lo hemos repetido, quizás lo hemos orado también. Aceptamos eso, entendemos eso, aceptamos que ha sido así. Esto lo estoy matizando porque luego lo vamos a ver de otra manera, que nuestros versículos también lo dicen. Entonces, sucede, como nos dice aquí, este regalo, este don, la gracia esa maravillosa. Vemos el 5.21, ¿no? El 5.21, podemos ver esto, y dice de esa manera. Para que así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia, ¿no? Ese don, reine por medio de la justicia, de ese hecho, de ese acto. Ese acto nos dio para la vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor, nos lo explica. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en Juan 8.32. Paquita, ¿nos puedes, por favor, leer Juan 8.32? Estamos hablando de esa revelación, ¿no? De esa verdad, de esa entrada que ha hecho Jesucristo. Y Juan 8.32 nos dice de esta manera. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Esta es la verdad. Y conoceréis la verdad. Entonces la verdad os hará libre de la esclavitud del pecado, de la muerte del imperio de aquello. Os ha libertado, está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En 5.17 nos dice así. Vamos al 5.17, ¿dónde está? Aquí está. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reino la muerte, mucho más reinará en vida, y por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia. En mi versión lo dice así, en la versión, ¿cómo lo dice? Tenemos la misma. Igual, Del más o menos. 77. Del 77. Ah, sí. Igual lo dice así. Sí, más o menos. Perfecto. Muy bien. Yo estoy tomando ahora la Biblia de las Américas. Entonces, esa es la cuestión. La manera que podríamos decir entonces, como hemos recibido esto, como ha venido, entonces ha habido una absolución de la culpa. Estamos en la verdad nos ha absuelto. Y entonces estamos libres. Y como estamos libres, estamos dentro del pueblo de Dios, estamos en el reino de Dios. Bien, entonces en el otro cuadro viene, entonces Cristo nos unió a Dios, ¿no es cierto?
La muerte y la resurrección, el acto, nos unió a Dios. Eso es lo que dice en el versículo de ahora, del capítulo 6, el versículo 5. Nos vamos al capítulo 6, siempre de Romanos, y vemos el versículo 5. Y dice así: porque si hemos sido unidos a Cristo, hemos sido unidos a Cristo, ahora, a la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también a la semejanza de su resurrección. ¿Está bien? ¿Es igual? 6.5. Sí, 6.5. ¿Qué dice 6.5? Yo tengo aquí palabra de Dios para todo, dice. Así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Vale. ¿Sí? Porque si fuimos plantados Sí. juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Hay otra versión que dice si fuimos injertados. Claro, aquí hay una variación, pero lo importante que es la unión. En otras maneras podemos decir, esa unión nos ha injertado, esa unión nos ha plantado, esa unión nos ha hecho parte con la muerte y la resurrección, nos ha salvado, nos ha unido, en otras palabras. Sabemos, dice aquí, empieza con la vuestra versión, ¿no? Sabemos, ¿no es cierto? Entendemos, por eso estoy diciendo la otra vez, recibimos, aceptamos, sabemos, ¿está diciendo? En nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. ¿Está bien, no, lo que estoy diciendo? ¿Está en vuestras Biblias? Sí, sí. Va. Dice, sabemos, entendemos, lo comprendemos por otras palabras, ¿no? Que esa vieja naturaleza adámica, esta fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo, ¿no?, del pecado sea destruido. Entonces ya no sirvamos más al pecado. Va. Esa es una cosa a saber. Versículo 7. Podemos leer. Porque Él ha muerto, dice, y nos ha liberado del pecado. ¿Es cierto? Justificación, dice ahí, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bien. Es Por que eso se dice justamente- porque él ha muerto, no sabemos a quién se está refiriendo. Por eso justamente aquí he escrito, en vez de justificados en la Reina Valera, hay una mejora en la Reina Valera del 22. Y la mejora es liberados del pecado. Y es cierto, se combina con ello, ¿no? Ahí ya se entiende más. Claro, entendemos, dice, que esa vieja naturaleza adámica que fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo, dice, del pecado sea destruido. Pero hay una cuestión también interesante aquí que nos aplica. ¿Es verdad que en esa muerte totalmente ha sido destruido el pecado? Es decir, ya no pecamos más, como Cristo ha muerto. Ya no pecamos más, no es posible. Pecamos hasta el día de hoy, Sí, ¿no es cierto? fallamos. Entonces, hay otra aquí, crucecita que he puesto. Mejor sería traducido en esta parte, se reduce en potencia el pecado. Claro, como hemos muerto, como ha muerto, como estamos unidos en Cristo, se aminora, ¿no? Se reduce esa manera de pecar en ese sentido. ¿Por qué? Porque se activa en la entrada. Jesucristo nos ha dado esa potencia, esa capacidad. Y con el Espíritu Santo en sí vamos reduciendo esa naturaleza en sí. No es que ya no pecamos, sí, seguimos en ello, pero los que han muerto, por eso dice, no, por los que saben ya. Entonces, en este caso, dice, pues deberían reducir, ¿no? En ese sentido. Entonces, así, pues ya no serviríamos más al pecado. ¿Por qué? Explica el versículo 7. ¿Por qué Él ha muerto?
Entonces, como ha muerto y se ha reducido, hay una liberación del pecado. Por eso aquí pongo en esta crucecita aquí. Y ahora, como lo sabemos, como lo entendemos, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos en Él. Ahora hay un hecho interesante de esa palabra, creemos. Lo tengo también aquí, en un asterisco, hay dos señales ahí. No sé si simplemente creer nada más. Es mejor que se pudiese tal vez entender de esta manera. Creemos en efecto. Esa es otra cosa. Creemos en efecto. Es decir, damos fe de ello. ¿Por qué? Porque de lo anterior entendemos que Cristo ha muerto, que nos ha liberado. Si entendemos esto, damos en efecto, esta es nuestra base, dice, ¿no? Esta es nuestra base. Entonces, si es esta base, eso nos da entonces para poder entender que viviremos con Él. Si no tenemos esa base, si no comprendemos eso, o al menos simplemente lo pasamos por largo y no aceptamos, ¿no? Y no confiamos y no damos por efecto, entonces habrá seguramente, no habrá esa muerte del pecado, no se reducirá, sino que se seguirá pecando. Aquí es una de las dos cosas, ¿no? Lo sabes, lo conoces, lo das por efecto, entonces habrá una reducción de la potencia del pecado y entonces habrá una liberación del pecado. Ahí, reducidamente, ¿no? No una forma total, porque claro, eso no es posible, porque seguimos pecando. Bien, versículo 9. Pues sabemos, dice, que Cristo, como ha resucitado de los muertos, ya no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aquí vuelve sobre esta base, ¿no? Entendemos, sabemos, damos crédito. En efecto, esto es la base, dice uno. Versículo 10. Cuando murió al pecado, murió una vez y para siempre. Pero ahora que vive, vive para Dios. Termino con el versículo 11. Aquí en esta misma hoja está. Así también, dice vosotros, considerad. Y hay unas crucecitas por aquí que he puesto, aquí también las veo. Tal vez podríamos entender esa palabra cuando dice considerad, sopesado. O de poner en la balanza ese acto de Jesucristo que anteriormente estáis diciendo que lo sabes, que das por efecto. Sopesa eso, dice, ¿no? Sopesa eso. Muertos del pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. En ese sentido nos está diciendo Pablo aquí, nos está explicando la obra de Dios, la justicia de Dios, cómo se ha muerto el pecado, cómo no podemos nosotros tener esa exigencia, o ganarnos esa justicia, esa entrada a Dios. Si no nos dice aquí, eso es un acto de Jesucristo. Eso es que ha muerto, es que ha resucitado. Él ha hecho la obra entera, la justicia es Él. Nosotros no podemos justificarnos. ¿Qué hay de justificación en uno? Entonces, si habría una justificación por uno, había obras, ¿no es cierto? Yo he hecho algo, yo soy santo. No hay nada que podamos dar nosotros. ¿Qué podemos dar? La justificación es por obra de Jesucristo. Porque si en caso que nosotros podamos decir, hemos sido justificados, y ahí está, total, como un hecho, no puede ser así. Porque ya serían nuestras obras. Ya sería que nosotros nos allegaríamos a Dios. Entonces, ¿qué es Jesucristo? No tendría ningún sentido, ¿no es cierto? Entonces aquí nos muestra de esa manera el regalo, el favor inmerecido de Dios, la gracia maravillosa que nos habla, ¿no? El don de justicia, la absolución de la culpa ha sido Jesucristo. Sin ello no tenemos esa entrada al pueblo de Dios. Por eso dice, ¿no? En los versículos aquí ya para terminar en esta frase. Lo he señalado, el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos comprenderlo? Dice aquí Pablo, ¿no? Entonces no vuelvas al imperio del pecado. Versículos 6, 6 y 7 y versículo 9, versículo 10. Está diciendo, ¿cómo es posible que vais a volver otra vez
aquel imperio del pecado. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no has dado crédito de esto, de lo que ha pasado? Pues si no has dado crédito de esto, entras a esta fase, muerto del pecado. Pero si das crédito, si sopesas aquello lo que ha pasado, ¿no? Si consideras en esta versión lo que ya sabes en el presente, versículo 8, entonces también vivirás el futuro. ¿No? Eso es maravilloso. Esa fidelidad de Jesucristo nos da esa fe misma para que nosotros podamos confiar. Ahora, lo más interesante también en esto es que no hemos pensado aquí, pero tiene que ver, es la resurrección de Jesucristo, la que nos da parte de ese futuro. Porque si no hubiese resucitado Jesucristo, no dice la palabra, ¿no? En vano sería todo esto. Pero Jesucristo ha resucitado y ha sido partícipe, ha sido la primicia, y eso nos da, como estamos unidos con Jesucristo, hemos muerto a Jesucristo, hemos resucitado, ¿no? Viviremos con Él, resucitaremos con Él. Amén. Y esa entonces es nuestra esperanza, en el versículo 8, allí. Pero, ¿cómo se vive la vida? Por fe, ¿no? Pero la fe tiene una base, y esta es la base, la que hemos visto aquí. Esta es la base histórica. No es la que simplemente esa fe, pues lo voy a creer, ¿no? O lo que más o menos me voy a intuir de aquello. No. La fe tiene una base, la fe histórica de la cual nos habla aquí Pablo, nos recalca y nos dice, mira lo que ha pasado esto. Y ahora, si aceptas aquello, ¿no? Si aceptas eso como entrada, digamos, al reino de Dios, si tomas en cuenta esto, entonces vivirás así, sopesando aquello. Pues esa es nuestra vida, continua. Todo el tiempo que vivamos tenemos esa necesidad de poder sopesar lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que vale, lo que esa justicia ha hecho Dios, y en esa fe continua, lo de esos otros versículos también, ¿no? Esa fe continua desde Abraham, mirad. ¿Os acordáis que dice el Señor? Y el Señor le contó, dice Abraham, ¿no? Es la misma fe que ha contado, es la misma fe que nos habla aquí Pablo y nos dice sopesar, y te la toma contada, contada. Pues bien, eso quería yo explicar, también me he ido un poco más largo, pero ha sido mi idea de poder explicar estos versículos de 6 al 11 lo que trata Pablo.